Buenas noches, pastor. Me llamo Olivia, de Perú. Bueno, mi pregunta es de cómo yo puedo tratar a mis hijos siendo cristiana. ¿Puedo prohibirles el ver sus dibujos o cosas que a ellos les gusta ver y obligarlos a estar a mi lado, viéndolo y escuchándolo a usted? Muy bien, hermanita Olivia. Dime, porfa, sobre tus hijos, ¿qué edades tienen? Bueno, mi hijo tiene 4 años y mi hija tiene 10 años. Ok. Bueno, pregunto la edad porque no es lo mismo que alguien me hable de que si puede obligar a sus hijos de 28 años, o de 24 o de 39, a que me digan que si pueden obligar a sus hijos de 4, 10, 5, 7. Bueno, ¿por qué? Porque por obvias razones, un niño de 4 años, de 3, de 7, de 9, de 11, es precisamente eso, un niño. Un niño está bajo el cuidado y la tutela de los padres, bajo la educación de los padres. Y no hablo solo en términos bíblicos, sino también en términos legales. Casi así es en todos los países, con alguna salvedad, pero normalmente así es. Entonces, si sabemos nosotros esto, por eso es que el padre puede elegir llevar a su hijo a tal o cual escuela. El niño no elige. El padre puede obligar a ir al hijo a la escuela y a veces hasta le pone sus disciplinas porque tiene la autoridad para obligar al hijo a ir a tal escuela. Y es un derecho que le da incluso hasta el Estado a los padres. Y aparte, ya hablando en términos bíblicos, pues es ya no ni siquiera digamos un derecho que da Dios, sino una orden que da Dios en cuanto a que los padres tienen no solo que ser honrados por los hijos, sino que tienen autoridad sobre los hijos. Esta pregunta que me haces proviene un poquito quizás de que se nos esté olvidando esto que socialmente es hasta conocido por default. ¿Qué cosa? Los padres tienen autoridad sobre los hijos, sobre todo si son niños. Por lo tanto, si el padre tiene autoridad para llevar a su hijo a la escuela y decirle, ándale y te vas a ir porque yo te lo estoy ordenando, ¿cuánto más no tendrá autoridad para instruirle en el camino de Dios? Y si no quiere, sí. Contestando tu pregunta, te diría sí, incluso obligarle a que esté ahí sentado leyendo la Biblia o viendo un video, etc. Podrías. No solo tienes el derecho, sino también la autoridad, tanto de los estados como de Dios. El problema es que no se trata nada más de obligar. Primero, es necesario que los padres tengan conocimiento de la palabra de Dios. Yo sé que hoy estos estudios ahorita del día miércoles es para nuevitos en la fe, personas que recién se convirtieron o que tiene tiempo que se convirtieron pero que no conocen mucho de la palabra y que ahora quieren perseverar en la sana doctrina. Lo entiendo. No tomen ninguna de las correcciones que vaya yo a decir en los temas como una exhortación o reprensión. No es así, apenas es una enseñanza. Pero tengo que decirlo, ¿sí? Sino que enseño. Entonces, deben de saber todos ustedes, mis amados, porque no es solo la persona que pregunta, o sea, que muchos padres están igual, que los padres desde ya están en falta delante de Dios cuando, siendo cristianos, y después de algunos ya meses, 8, 10 meses o años, 2, 3, 4 años, 5 años, 10 años, los años que sean, no leen Biblia, no conocen la palabra de Dios, están en pecado esos padres, solo por eso, porque es una orden de Dios el escudriñar la Escritura y el que no obedezca órdenes de Dios está en pecado. Y es una falta de amor a Dios. El primer mandamiento no lo están cumpliendo de poner a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, el problema de la educación para con los hijos en familias cristianas es no el hijo. Muchas veces es el padre, los padres. ¿Qué autoridad va a tener un padre para instruir en los caminos de Dios al hijo? Si el padre, primero, no lee Biblia.
Como no lee Biblia, no sabe bien cuáles son los caminos de Dios, en qué camino le va a instruir al hijo. 3. Como no lee Biblia, efectivamente no sabe qué cosas dice Dios respecto a su obligación de esos padres respecto a los hijos. Porque hay mandatos específicos de Dios para con los padres respecto a los hijos, específicos. Vamos a decir rápidamente algunos versículos para que se note que estamos hablando palabra de Dios. En Deuteronomio 6, del 5 al 7, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, etcétera, etcétera. Alguien diría, ¿eso es ley de Moisés? Bueno, sí, pero es el pensamiento de Dios respecto a padres e hijos. Aunque no sea un mandamiento ahorita para la gracia, está expresado de otras maneras. Por ejemplo, en Proverbios no es ley de Moisés, pero sí es la dispensación de los profetas. Y eso aplica tanto para los que estaban bajo la ley como para nosotros. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, para que aun cuando sea grande o viejo, no se aparte de él. Instruye al niño en su camino. Yo le pregunto a los cristianos, ¿en qué camino? ¿Camino de la maldad? ¿En el camino a la escuela? ¿Cuál camino? Pues en el camino de la santidad, en los caminos de Dios. Está hablando Dios, pues ni modo que a qué camino se está refiriendo. A los caminos de Dios. Instrúyelo desde pequeño. Es una orden de Dios. ¿Sí? Y al respecto de esas órdenes, Dios manda al cristiano papá, padre o madre, que sepa tener amor, no solo para con Dios, sino también con el prójimo y también para sus hijos. Hay algunas órdenes de Dios para los padres en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Colosenses 3:21, que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperéis quiere decir desesperarlos por ser nosotros injustos o malos. Pues vamos a exasperar a nuestros hijos. Que si se exasperan porque nosotros queremos inculcarles lo bueno, bueno, eso ya es problema de los hijos. Pero que no los exasperemos por nuestra mala conducta. Y es una orden de Dios y muchos padres no lo hacen. ¿Sí? Sin conocer la palabra, quieren inculcarle a los niños el bien y luego el niño ve que el padre no está haciendo lo correcto. Le quieren decir, mira, ve, vamos a leer la Biblia y te sientas y te voy a obligar. Lo cual está bien, no digo que no. Pero el problema es que el niño está ahí viendo y ve que dice, no, está aquí con su Biblia. No mentirás, ok. Y luego ve que el papá cristiano, entre comillas, toca en la puerta y le dice al niño, asómate, ¿quién es? Ah, y es el señor del gas. Ah, asómate y dile que no estoy. Y el niño le están enseñando a mentir. Y el niño, que no es tonto, se queda pensando, ¿y mi papá y mi mamá por qué me dice que aprenda yo a obedecer a Dios y que no mienta si ellos mienten y hasta me hacen a mí mentir? O en cualquier otra cosa. Ven la conducta de sus padres que no están obedeciendo a Dios. Los niños no son tontos. Y luego quiere que el padre obligara a trancazos casi al niño. Pues no se va a poder. Una de las cosas principales que Dios ordena para con los hijos es primeramente amarlos. Si amamos al enemigo, cuanto más a los hijos. Y el que ama a su hijo lo disciplina. De hecho, así dice Dios. El que ama a su hijo le enseña la palabra de Dios. El que ama a su hijo le da un buen ejemplo. El que ama a su hijo va a no exasperarlo con unas malas conductas del padre. Entonces, hay un tema que es este que estamos tratando en los caminos de Dios, que se llama disciplina a los hijos. Pero cuando nosotros tocamos este tema, hay dos cosas que los cristianos no quieren hacer. Uno, no quieren disciplinar a sus hijos. Están acostumbrados ya a las modernidades, a lo que dice el psicólogo y a no sé cuántas tonterías, pero no quieren obedecer lo que dice Dios. Yo sé que en diferentes países hay diferentes leyes y hay que ver qué leyes de esos países no contravienen los mandatos de Dios, porque algunas contravienen los mandatos de Dios. Pero el Señor dice que hay que disciplinar a los hijos. ¿Qué disciplinas? Bueno, eso ya es tema aparte que vamos a ver, pero de entrada, la disciplina es buena en la escuela, en el ejército, en la casa, donde sea. Dios dice que hay que disciplinarlos.
Y punto número 1, o primer problema del cristiano, no quieren hacerlo. Y cuando hablamos con ellos, dicen, pero es que yo he visto que, por ejemplo, la psicóloga de la escuela dice que a los niños no, ni les alce uno la voz porque los trauma uno, y quién sabe qué tanta tontería. Yo les digo que, ok, por eso está el mundo como está. Porque los padres no quieren que una palabrita supuestamente traume a un hijo. Entonces los dejan crecer todos perversos, berrinchudos y maleducados. Los hacen no temerosos de Dios, sin afecto natural, maltratadores de animales, de personas, de viejitos, de padres. Les golpean a los padres, andan de ladrones, de borrachos, de matones, de narcotraficantes, porque no querían que se traumaran los bebecitos. Y entonces mejor permitieron que ellos anden traumando a la humanidad después. Y son cristianos, o sea, el problema es, ojalá que esto lo dijeran pues inconversos. Diríamos, bueno, pues no conoce a Dios. Pero cristianos que andan diciendo, no, es que los psicólogos dicen y un libro de psicología me dijo, o sea, entonces decídete, o sigues a tu Dios psicología o a tu Dios Dios, el Todopoderoso. No se pueden ambas cosas, nadie puede servir a dos señores. Entonces, el primer problema en cuanto a disciplina de los hijos es que los papás no quieren disciplinarlo como Dios dice. Y luego vemos en la iglesia que hay niñitos que están ahí berrinchudos, que ya no están tan pequeñitos, que tienen 5 o 6 años, y que están ahí revolcando y que el papá les dice, estate quieto, y el niño los mira y ni caso le hacen. Y nomás le están, ya te dije, y no les hacen caso. Y empiezan con juegos torpes y tontos psicológicos, donde enseñan al niño a manipular al padre. Clásico que muchos papás les empiezan a contar, ya te dije, ahí va, 1, 2, y el niño no obedece. Hasta que dicen 3 y eso tampoco. Y cuando ya se ve que está parando el padre, ya hace el niño, le da, decimos en México, le da el avión al padre, le da por su lado, hace como que lo obedece. Ya se sentó el padre, siguen en lo mismo. O sea, no, los está manipulando el niño a los padres. Y por eso hacen gente perversa a los padres. Son los padres los que hicieron, los que formaron la generación de cristal y las últimas generaciones que todo les molesta hasta que pase una mosca. Y ya no saben hacer nada porque fueron instruidos por los padres a ser inútiles, por no obedecer los mandamientos de Dios respecto a la disciplina y a la educación de sus hijos. Entonces, el primer problema es que no quieren obedecer a Dios en cuanto a disciplinarlos. Y el segundo problema es que algunos sí quieren disciplinarlos. Y dicen, no, porque Dios me da autoridad y te voy a poner en disciplina. Pero no los aman. Muchos dejan que los hijos hagan el mal. Y cuando ya le fastidiaron la paciencia a los padres, se levantan a darles un castigo o a darles sus nalgadas, pero ya con ira y con desprecio y con odio casi casi. Y eso no es amar al hijo ni es disciplina. Eso es un berrinche del padre, un trauma del padre, o no sé cómo se le pueda llamar, y pecado del padre, que no es así como se aplica la disciplina a un hijo. Se debe de ser al momento de que cometió el agravio, se le enseña, se le instruye. Primero se le enseña la palabra de Dios con el ejemplo. Luego con la palabra, enseñándole, mira mijito, te voy a hablar, te voy a contar una historia. Y hay que tener cuidado respecto a la pregunta que hace la hermana. Hay que ser sabios para ver qué le vamos a enseñar al hijo. Al hijo no le voy a poner a leer, por ejemplo, ahorita, números. Sí, y la tribu de Benjamín tenía 400 y tantos copas de bronce y 500 lápices de colores. O sea, no es así. El niño, ¿qué tiene que estar oyendo? ¿Cuántas copas de plata? ¿Cuántos tazones de oro? ¿Cuántos eran la descendencia de la tribu de Judá? O sea, hay que tener plena conciencia. Aunque podríamos obligarle, ¿de qué le va a servir al niño? De nada. Igual, si a un niño de 4 años lo ponen a ver los videos de la Biblia, dice así, pues no se está hablando nada malo ahí, es palabra de Dios, pero al niño de 4 años no le edifica, al de 10 sí, pero al de 4 años no, o sea, pobrecito, lo van a enseñar a aborrecer las cosas de Dios porque a trancazos lo están obligando a que vea a alguien que ni conoce estar hablando cosas que ni entiende. O sea, el niño que no entiende, no que yo no entienda. Entonces el niño no entiende y pues lo van a fastidiar. No exasperéis a vuestros hijos, dice la Escritura. Entonces a un niñito pues se le compra su Biblia con
O se le pone Biblia animada ahí en video, una Biblia con figuritas y se le dice, mira, aquí está Sansón, mira qué fuerte era y Dios le daba la fuerza. O sea, atraerlo al niño a las cosas de Dios poco a poquito. Hay que ser sabios para eso y amarlos. Entonces decíamos, el segundo problema con la disciplina a los hijos es que los padres no les aman, pero ya quieren disciplinarlos. Quieren enseñarles los caminos de Dios, pero sin haberles mostrado a los hijos amor previamente, paciencia, mansedumbre, etc. Y quieren inculcarle la disciplina a rajatabla cuando no es así el asunto. Al respecto de la disciplina sí hay mandamientos de Dios. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si lo amas, lo corriges. Si está haciendo berrinche en el centro comercial, se revuelca y se está llenando de tierra y grita y avienta las cosas. Y hay papás que nomás, ya hijo, estate quieto, porfitas, estate quieto. Y todavía se levanta el niño y le da golpes al papá y el papá ya no sabe qué hacer. No lo aman a ese niño. No lo aman, están creando un monstruo. ¿Sí? Y va a ser culpa de los padres. El niño en ese momento no tiene la culpa, ¿eh? En Proverbios 22:15 dice Dios, la necedad es parte del corazón juvenil de un niño. Es parte de, pero la vara de la disciplina lo corrige. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Está diciendo, miren, yo hice a los niños con naturaleza de niños. Y en su corazón tiene que haber necedad porque son criaturitas que no razonan, no piensan, se dejan guiar por sus deseos, quieren un dulce y no saben que ya les pica las muelas, o sea, ellos así son niños, pero la vara de la disciplina lo corrige. ¿Y a quién le está ordenando que lo discipline? A los padres. Como diciendo Dios, los niños son un diamante en bruto, que yo hice así, un diamantito en bruto, con una parte de necedad. Y a ese diamante en bruto, les toca a los padres pulirlo para que sea un diamante brilloso, un diamante bello. Pero ahora los padres ignoran a Dios y a ese diamante en bruto le quitan lo diamante y le dejan lo bruto, ¿no? O lo vuelven más bruto todavía al pobre muchacho, porque no hacen lo que Dios ordena. Entonces estábamos leyendo versículos donde Dios dice que el que ama a su hijo lo corrige desde temprano. En Proverbios 19:18 dice, atención, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirlo. ¿Por qué dicen tanto que haya esperanza? Porque muchos padres no instruyeron con amor a sus hijos, con palabra de Dios a sus hijos, en el camino del bien a sus hijos desde pequeños, como dice el proverbio también, para que cuando fuera grande no se aparte de él, del camino. No lo hicieron, y después cuando ya no hay esperanza, cuando el niño ya tiene 18 años, que ya no es tan niño, cuando ya creció, cuando ya se casó, quieren corregirlo a trancazos, a tablazos y a varazos, pues no les va a funcionar. Ya no hay esperanza, ese niño ya se formó una personalidad, ya no es un niño. Quieren corregirlo con disciplinas cuando está entrando a la adolescencia y no lo hicieron desde chiquitos, el adolescente ya no les va a entender nada, ya se está formando una personalidad propia. Y ya tiene maldad y ya no va a ser tan fácil. Por eso dice, castígalo en tanto que hay esperanza. Proverbios dice, los azotes, atención con esto, los azotes que hieren, o sea, los que duelen, son la medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. ¿Por qué Dios dice los azotes que duelen son los buenos para el malo? Porque Dios conoce la insensatez del hombre y seguro que vio desde tiempos y edades antiguos antes de que se formara el hombre, cómo iba a haber mamás que iban a querer corregir al niño con una chanclita, aventándole la chancla. Yo tengo una anécdota personal en donde cuando yo era joven, hace muchos siglos, yo tenía un sobrinito que tenía 5 años y era tremendo el niño y la mamá de estas de que les contaba 1, 2, 3 y nomás jugando con la psicología del niño, o el niño con la mamá más bien. Y cuando ya le contaba 3, el niño arrancaba a correr para que no le pegaran. Y la mamá, en lugar de disciplinarle adecuadamente, agarraba la chancla, una chanclita de goma. No sé, ¿saben cómo son las chanclitas de goma? Bofas que hasta flotan en el agua. Y se la aventaba al niño.
Y de repente llegaba y pues le pegaba por acá al niño, ¿no? Que iba corriendo. Y el niño se voltea y le dice a su mamá una grosería. Yo no la voy a repetir. Pero le dice, a mí esas no me duelen. Y que se sigue corriendo. Una grosería ahí fuerte aquí en México. Pues claro, pues ¿cómo va a corregirle con una chanclita de hule? Y el niño lo único que va a hacer es burlarse. Entonces Dios, viendo esto, dice, no. Los azotes que duelen son la medicina para el malo, y el castigo bueno purifica el corazón. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? No solo que se corrige al muchacho con vara, sino que además el castigo debe de doler. Dios, cuando nos disciplina a nosotros, no se anda con jueguitos, nos da donde más nos duele. Dice la Escritura también, lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. O sea que Dios castiga donde más te duele y no se anda con jueguitos. Porque sabe que su propia palabra dice, no, el castigo que duele es el bueno. Si no, ¿de qué sirve? Nadie escarmienta con un soplido, una caricia, no. Entonces, no solo que dice que se le disciplina, ¿sí?, sino que además dice, debe ser un buen castigo, el que duele. En Proverbios 23, del verso 13 al 14, dice, no te niegues a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no se va a morir. Tú lo castigarás con vara, y así librarás su alma del infierno. Por eso un padre que no disciplina a su hijo desde pequeño, lo está enseñando a ser malo, y lo está llevando al infierno. Los hijos que se van al infierno porque no fueron instruidos por sus padres, la culpa es de los padres. El niño se condena por su pecado, pero el padre le van a pedir cuentas de esa alma. Proverbios 29:15 dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Lo que decíamos, que hay los niños que se revuelcan, están en la calle y los papás ya no saben ni qué hacer, pura vergüenza. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, pero el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hebreos 12:7 dice Dios a los cristianos, si soportan la disciplina que les da Dios, entonces Dios los está tratando como hijos, porque ¿qué hijo será aquel a quien el padre no disciplina? Y en Proverbios 3:12 dice, porque Dios al que ama castiga, como el padre al hijo al cual ama. Se le castiga, se le corrige. Y si Dios no nos diera disciplina, dice en Hebreos 12:8, pero si Dios les dejara sin disciplina, hermanos, dice, de la cual todos somos participantes, entonces seríamos unos bastardos y no hijos. Si es que no nos disciplinara, es que no le importamos porque somos bastardos. Pero sí nos disciplina porque nos ama. El Señor al que ama disciplina. De hecho, así dice Deuteronomio 8:5. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Etcétera, etcétera. Ahora, el tema fue un poquito amplio, pero era necesario que entendamos que a los hijos no solamente se les disciplina, sino que también está la orden dada por Dios de que se les instruye primero con amor, sino ¿qué disciplina les vas a poner si no les has enseñado a amar? Luego, tienes que instruirles en la palabra de Dios, ciertamente, sí, pero de acuerdo a sus edades y con sabiduría y con el ejemplo. Y tercero, que sí tiene un cristiano la autoridad de obligar a sus hijos a estudiar la palabra, a ir a la iglesia, a, sí, ver un video quizás, pero seamos sabios, no le pongan un video de doctrina para adultos cuando hay muchos videos de doctrina para niños. Y que se entretengan, que vean que la palabra de Dios es cosa buena, porque lo es divertido ver cómo Dios nos acoge, cómo nos regala sus promesas, cómo nos ama, es bueno, no hay aburrición en ello, pero si no sabemos hacerlo, aburriremos a los niños. Ahora, si ya entendimos que tenemos autoridad sí para obligarles, entonces entendamos también que no obliguemos a lo tonto. Que si tenemos esa autoridad la usemos para bien, en su debido orden, debida instrucción para los niños. Fíjense en ustedes mismos, mis hermanos. Hoy estamos en estudio bíblico de nuevitos en la fe. ¿Por qué no están unidos al grupo de mañana de maduros en la fe? Pues porque
Si yo los tengo ahí en ese grupo, de repente van a estar oyendo cosas como si, ¿de qué está hablando? Pues yo quería saber qué dice Lucas 1:1 o Juan 3:16, ¿no? Casi, casi. Entonces, así debemos de ser también con los hijos. Amorosos, pero prudentes en su enseñanza. Bueno, entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Sí, Oli? Bueno, me han dicho que si yo les dejo ver como que esos dibujos del mundo o programas de las series que ellos quieren ver, es como que yo les estoy dando o dándoles la ventana de que entre Satanás a través de eso. ¿Es cierto eso? Ok. Bueno, esta sería ya otra pregunta que va relacionada a los hijos y a su educación, sí, pero más enfocado lo estás haciendo respecto a que si pueden ver ciertas caricaturas, ciertos dibujitos animados, ciertos videos, les dice la gente, del mundo. Bueno, este tema es muy amplio. Tendríamos que tocar muchos temas sobre, ¿puedo oír música del mundo, pastor? ¿Puedo bailar alguna vez algún baile como los baila el mundo? ¿Puedo, no sé, mil cosas? O en este caso, ver algún programa en la televisión del mundo. Lo voy a decir de una manera general.